Él me llevó a un río y con un cuarzo, yo solamente recuerdo hasta donde entré a la habitación, me hizo el cuarzo y él bloqueó. Entonces él bloqueó desde los 7 años hasta los 16. Digamos que en ese lapso de tiempo yo no recuerdo nada, ni las personas con las que conviví, ni las amistades con las que estudié. Él me dice, esto tiene 2 consecuencias. Y yo, después de que ya lo había hecho, me dice, vas a tener una consecuencia o un efecto secundario si no lo llegas a trabajar bien o curas tus emociones. Entonces yo le dije, ¿cuál es el efecto? Me dice, tenía un lugar que se llamaba la oficina. Y en ese momento ella, esto te va a calmar, y me daba a fumar. Yo no sabía fumar, entonces me echaba el humo en la cara. Y eso yo sentía que me dormía, me daba mucho sueño y dormía constantemente. Ya se llevan a mi hijo, no me lo dejan ver. Hay historias que nacen del dolor más profundo, pero terminan convirtiéndose en la luz de miles de personas. Mi invitada de hoy vivió una infancia marcada por la violencia a los 7 años y por una hipnosis que le borró los recuerdos de su niñez. Enfrentó momentos oscuros, el refugio de las drogas y el miedo del perder a su hijo, hasta que una promesa de Dios y el amor incondicional de su hermana la llevaron a convertirse en una modelo profesional. Pero cuando un diseñador la humilló públicamente diciéndole que no tenía el cuerpo ni la estatura para este mundo, ella tomó la decisión de no rendirse, sino de crear su propia plataforma Cumbre Fashionista. No te vayas de este video, porque hoy en Ecos Digitales vamos a descubrir cómo transformar las heridas en propósito y demostrar que para alcanzar los sueños no se necesita perfección, sino la valentía de levantarse una vez más. Hoy tenemos una gran invitada, Georgina Daza. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Leonardo, por la invitación. Muy agradecida por estar en este espacio que da la oportunidad de que puedan mostrar su historia a través de la realidad. Bueno, cuéntanos un poco de tu historia, de dónde vienes y de tu familia. Yo soy nacida en Codazzi, Cesar, criada en La Guajira y en Valledupar, pero toda mi preparación o mi carrera profesional ha sido en La Guajira. Entonces, normalmente yo siempre digo soy de La Guajira, pero es porque ahí me preparé, ahí hice todo lo que puede hacer una niña desde pequeña hasta la edad que tengo en estos momentos. Entonces mis raíces vienen de Codazzi, mi papá es guajiro, mi mamá es costeña. Entonces digamos que es una historia bastante confusa. A veces mis tíos me dicen, ¿por qué dice que es de La Guajira? Porque ahí tuve toda mi preparación, ahí crecí profesional y personalmente. Si tú tuvieras la oportunidad de viajar en el tiempo y hablar hoy en día con la niña de 7 años de esa época, ¿qué le dirías? Que la perdono o que me perdone por todo lo que vivió sin tener ninguna culpa, incluso circunstancias muy difíciles que la llevaron a tomar decisiones demasiado crueles, pero que hoy en día no se arrepiente de nada, lo ve todo como un aprendizaje, como una forma de vivir la vida de otra manera y valorar cada instante, cada momento y, digamos, disfrutar todos los procesos que vive durante todo ese crecimiento. ¿Qué tipo de sueños tenías cuando eras pequeña o a dónde te visualizabas? Yo quería viajar por todo el mundo. Yo quería ser azafata y digamos que reina de belleza, porque todo el tiempo como que mi mamá trabajaba de noche y yo siempre cuando ella se iba utilizaba a mis hermanos para hacer películas. Yo decía, no, tú vas a actuar esto, tú esto y esto. Y jugábamos toda la noche a ser actrices o reina de belleza. Yo siempre decía que iba a ser una reina y que iba a ganar. Bueno, para nuestros oyentes y televidentes de Ecos Digitales, queremos contarle algo que los va a impactar y que les va a sonar mucho en la mente y que es lo que puede vivir una persona cuando sufre una hipnosis. Cuéntanos un poco cómo fue este capítulo. Bueno, digamos que yo tenía 5, 6 a 7 años, no recuerdo mucho, y sufrí un intento de violación agresivo. Fue lo más agresivo que puede vivir una niña a esa edad. Entonces, esa agresión me llevó a mí a crear una barrera con familiares, tíos, amigos, con todas las personas que se me acercaban. Yo no podía permitir de ninguna manera que ningún hombre se me acercara a mí. Entonces, creé como un muro demasiado alto y fuerte donde me aislé completamente. Cumplí 17 años, tuve a mi hijo. Cuando mi hijo nació entendí el odio que yo sentía, o no digamos odio, sino un rencor hacia los hombres
me llevó a pensar que Dios me mandó un hijo varón para que eso se acabara. Sí, al ver a mi hijo nacer y crecer, yo dije, no puedo seguir sintiendo esto, tengo que respetar, debe haber algo más allá. Cumplo 17 años, conozco una persona, Carlos Alberto, un gran ser humano, y él empieza a ayudarme regalándome libros, porque él veía que yo creaba muchas barreras y era demasiado cortante con las personas. Es difícil, después que sufres un atentado o una violación, las personas te señalan sin ni siquiera darse cuenta qué estás sintiendo tú. Entonces yo sentí esa presión de que salía a estudiar y todos me observaban o me señalaban porque había vivido un episodio demasiado doloroso. Entonces yo no quería salir, porque la gente no decía, la muchacha sufrió algo, sino mírenla, a ella fue la que intentaron abusar. Entonces esos señalamientos me llevaron a mí a encerrarme. Él me conoce y conozco a un señor y él me dice, estás muy mal. Yo tenía constantemente pesadillas, todos los días. Y él me dice en ese momento, necesitamos hacerte una hipnosis. Yo desconocía completamente el procedimiento. Yo le decía, ¿eso qué efectos causa? Me dice, te va a ayudar a bloquear tu pasado. Yo dije, si es así, yo la quiero, porque eran pesadillas, señales, todo el tiempo burlas en el colegio, como que ella fue la que abusaron, ella fue la que esto. O sea, yo no entiendo cómo la gente puede llegar a hacer ese tipo de comentarios sin saber la magnitud de lo que puede causar en esa persona. El Señor me lleva a un río. Él me llevó a un río y con un cuarzo, yo solamente recuerdo hasta donde entré a la habitación, me hizo el cuarzo y él bloqueó. Entonces él bloqueó desde los 7 años hasta los 16. Digamos que en ese lapso de tiempo yo no recuerdo nada, ni las personas con las que conviví, ni las amistades con las que estudié. Él me dice, esto tiene 2 consecuencias. Y yo, después de que ya lo había hecho, me dice, vas a tener una consecuencia o un efecto secundario si no lo llegas a trabajar bien o curas tus emociones. Entonces yo le dije, ¿cuál es el efecto? Me dice, si en algún momento tu mente llega a desbloquear todos estos recuerdos, puedes terminar en un manicomio. Yo, porque él decía que todas las emociones que yo estaba viviendo, él me llevó a hacer hipnosis hasta cuando tenía 5 años. Regresó a mi vida y desde ese momento empezó a bloquear. Para mí fue difícil, pero también sano, porque yo decía, bueno, se acabaron las pesadillas, no recuerdo ninguna persona, pero también es complicado porque cuando llego al barrio donde me crié o donde sucedió todas esas circunstancias, porque ahí vive familia mía, me decían, hola, ¿cómo estás? Hola, qué gusto verte. No lo recuerdo. No sé quiénes son. Es complicado porque en cierta forma conociste muchas personas, pero en este momento no las puedes identificar visualmente. No, y me ha pasado, me siento a veces incómoda porque dirán, es creída, es grosera, no se acuerda de dónde nació. No, es que no las puedo recordar. Definitivamente no. Cuéntanos en qué momento las drogas entraron en tu vida y cómo impactaron lo que estabas viviendo. Bueno, digamos que el tema de las drogas fue algo muy delicado porque digamos que cumplí los 17 años, tengo a mi hijo, mi mamá me obliga a que tengo que estar con el papá de mi hijo y yo no quería la vida que él me estaba dando, no quería seguir ese camino. Entonces mi mamá toma una decisión muy difícil a mis 16 años y es decirme, tienes que irte de la casa con un bebé recién nacido. Entonces yo le dije a ella, así tú me eches de la casa y hagas lo que quieras, yo no voy a vivir con él. Entonces tuve muchos obstáculos porque fueron intentos de que me querían quitar a mi hijo, no, porque supuestamente yo no le iba a dar una buena vida. Entonces entré en un cuadro de depresión porque con 16 años me echan bienestar. Entonces el papá de mi hijo me demanda y me dice, es que si tú no estás conmigo, el niño tampoco lo va a estar. Y yo le dije, bueno, o sea, el dolor en mi corazón fue grande porque obviamente yo dije, el hijo no es solamente mío y él es el papá. Entonces yo empaqué maletas, empaqué pañales y le dije, el hijo es de los dos. Si tú te lo vas a llevar, toma, aquí te entrego a mi hijo. No podía pelear, tenía 16 años y no tenía el apoyo de nadie como para yo sostenerlo. Entonces se lo entregué en ese momento y caí en una depresión. Conocí las drogas. Me mudé con una chica que consumía drogas todo el tiempo. Tenía un lugar que se llamaba La Oficina. Y en ese momento ella, esto te va a calmar, y me daba a fumar.
yo no sabía fumar, entonces me echaba el humo en la cara. Y eso yo sentía que me dormía, me daba mucho sueño y dormía constantemente. Ya se llevan a mi hijo, no me lo dejan ver. O sea, pasaron como unos 7, 8 meses y no me lo dejaban ver. El papá de mi hijo me decía, si no vives conmigo, no lo vas a ver. Y yo decía, no voy a vivir contigo. Pase lo que pase, no lo voy a hacer. No quiero la vida que me estás dando. Y en ese momento me mudo aparte y era peor. O sea, de esa casa fui a un lugar donde todos fumaban. Todos. O sea, no había una sola persona que no lo hiciera. Y yo llego a ese lugar y lo primero que me dan es una droga. Esa droga me mandó al hospital porque me dieron una sustancia que era demasiado fuerte. Era hashish, demasiado fuerte, que terminé en un hospital con... Es que no recuerdo el suero, pero es un suero que le colocan a las personas para desintoxicarle el cuerpo. Esa fue mi primera vez que fumé y me dio una sobredosis. Fueron muchos momentos, ya después entendí, me hacía daño, pero aún así lo seguía haciendo porque no sabía cómo calmar la ansiedad. No tenía en ese momento apoyo de ningún familiar. Amigos no existen. Muy pocos son las personas que existen y que te pueden ayudar. Y se volvió algo muy constante. Llega un momento en el que sucede un momento muy difícil en mi familia, donde me obligan a que tengo que ir a buscar a mi hijo. Pero el papá de mi hijo me dice estas palabras: no vas a volver a ver el niño. La única manera de que lo veas es el niño muerto en un cajón. Ese día yo sentí que el mundo se me vino encima. Ya yo estaba viviendo en La Guajira. Y mi hermano tenía una esposa que era cristiana y ella me invita ese día a la iglesia porque había unas vigilias. Entonces yo dije, yo voy a ir. Entré a la iglesia y sentí mucha paz y vi que todas las personas se arrodillaban en una silla para orar y pedirle a Dios. Entonces yo dije en ese momento, Dios tiene que existir. Yo me arrodillé y yo me acuerdo que con toda la fe del mundo, yo le dije, Dios, si tú me devuelves a mi hijo, te prometo que nunca más vuelvo a consumir ningún tipo de droga. Hay una parte que nos impactó en tu vida y es que tu hijo pasó por una enfermedad o por una crisis, ¿sí? Cuéntanos un poco de eso. Después de que yo le hago esa promesa a Dios y mi hijo me lo devuelve, fue instantáneo. Dios en ese momento, al día siguiente, me llaman a las 8 de la mañana, ven por tu hijo. Y yo entendí, dije, Dios sí existe. Dios sí existe. Entonces caí. Como a los 2 años caí por una amiga. No existen los amigos, y me dice, pero fuma un poquito, eso no es nada, para que te relajes. Y yo fumé, empecé otra vez a fumar. Mi hijo se enfermó, pero se enfermó, lo llevaba al hospital, no le encontraban que tenía una gripa, fiebre, bajó de peso. Y yo dije, en ese momento, yo le hice una promesa a Dios, y si yo no la cumplo, así como me entregó a mi hijo, me lo va a arrebatar. Yo no quiero eso. Entonces yo tengo que volver a donde empecé y continuar con mi camino. No necesito ser cristiana para poder cumplirle a Dios lo que le prometí. Entonces, creo que fue uno de los momentos más difíciles que viví, porque ver a mi hijo enfermo sin poder comer en un hospital, yo decía, no puedo. Y no voy a negarlo, caí como unas 2 o 3 ocasiones y esas 2 o 3 ocasiones fui reprendida. ¿Cómo superaste esas pérdidas de tener a las personas en tu vida y de un momento a otro que ya no existieran para ti? Difícil, porque hay algo que pasa mucho en mí y es que daba muchas oportunidades. Entonces me acostumbré, o mi mente se acostumbró a que las personas pueden cambiar. Entonces yo decía, bueno, se equivocó esta vez, vamos a darle una segunda oportunidad porque va a cambiar. Es algo momentáneo y los seres humanos somos así. Pero llegó un momento en que toqué fondo, porque la persona más cercana o las personas en las que yo más confiaba llegaron a un punto donde me vaciaron la cuenta. Yo tenía un proyecto para sacar hace 3 años y mi dinero fue arrebatado de una manera injusta y mentirosa. Entonces yo en ese momento yo dije, no más oportunidades. Te perdono, te acepto, pero te alejo de mi vida. O sea, no te quiero cerca, no quiero nada que tenga que ver contigo y deseo lo mejor para ti. Pero es que es muy complicado, Leonardo, porque hay personas que de pronto quizás, yo no entiendo cómo pueden haber personas que se dedican a empoderar a otras personas, pero al mismo tiempo las destruyen. Entonces yo digo, este mundo es demasiado cruel.
Y yo, en algún rincón de este mundo debe existir personas que de verdad se dediquen a empoderar y hacer crecer todo ese tipo de personas. ¿En qué momento tú tomaste la decisión que tu pasado no iba a definir tu futuro? Bueno, esa decisión la tomé cuando me di cuenta que la única competencia que tenemos en esta vida somos nosotros mismos y que todo lo que vivimos hace parte del aprendizaje y del crecimiento personal y profesional de cada persona, que se viven procesos distintos y que quizás unos muy dolorosos y otros no, pero de esta misma manera te ayuda a que tengas la fuerza, la valentía y la resiliencia de poder sacar cualquier proyecto adelante. No importa cuál hayan sido las circunstancias o de dónde vengas, lo único importante que existe en estos momentos es qué es lo que quieres para tu vida y cómo utilizas ese dolor para poder impulsar a aquellas mujeres. Y si yo pude salir de ahí, de todos estos procesos, los demás también pueden. ¿En qué momento tomaste la decisión de que tus heridas no te definirían y tomaste la decisión de ayudar a las demás personas? Existe algo muy dentro de mí y es la necesidad de ayudar. No sé cómo explicarlo, pero yo veo a alguien que tiene talento y yo lo quiero explotar sin pedir nada a cambio. Es decir, no necesito que esa persona me pague o me dé algo. Yo solamente quiero que si esa persona tiene un talento, lo explote. Las heridas nunca se cierran, siempre hay una cicatriz. Entonces aprendí a abrazarlas, a amarlas, a quererlas, a vivir con ellas, pero a través de esas cicatrices mostrarle a las personas, mira, yo viví esto y esto y esto y tú tienes este talento, vamos a sacarlo adelante. No necesitas pasar este proceso o digamos que yo esas heridas las utilizo como para decirle a la persona, aquí tienes un puente para pasar, no necesitas vivir lo mismo que yo viví para que tú puedas estar donde quieres estar. Bueno, una parte que me impacta bastante de tu historia es que tu hermana fue un motor y fue una motivación permanente para que tú pudieras cumplir ese sueño. ¿Cómo ves esa influencia de ella hacia ti? Mi hermana es lo más hermoso que existe en el mundo. Ella, digamos que en este momento no nos hablamos por circunstancias de la vida, pero si no fuera sido por ella, yo no estuviera aquí hoy contigo sentada y quizás cumpliendo muchos sueños. Entra pandemia y ya yo me había olvidado de ser reina, de ser modelo, de ser todo. Pero en la empresa en la que yo trabajaba, una jefe, Diana, gracias de verdad, y a su esposo Henry, porque ella, digamos, me ayudó. Siempre he tenido excelente presentación personal en cualquier lugar que yo voy. Y necesitaban grabar un video musical. Y el artista quería una modelo morena, pero las modelos que habían hecho casting eran monas y cobraban un dineral. Entonces, en ese momento, Diana le dice a su esposo, en la oficina hay una chica morena que es divina, ella te puede servir. Ella me hace la propuesta a mí, me solicitan una foto y yo llegué a la casa un poco confundida. Yo le decía a mi hermana, hermana, me acaban de convocar para un video musical. Entonces yo me quité la ropa y quedé en ropa interior y le dije, ¿tú crees que yo sirvo para ser modelo? Y ella me dice, obvio, tienes cara, pelo, cuerpo, actitud, te gustan las cámaras, tú puedes ser lo que necesitas. Y yo le dije, formación. Necesito formación porque no tengo idea qué hacer. Ella me dijo de una. En ese momento mi hermana tenía un novio y estaban recién separados y él se había ido y ella había quedado viviendo conmigo. Me acuerdo tanto que ella le dijo al novio que le mandara 500,000 pesos para ella viajar con los niños y esos 500,000 eran para pagar mi primera escuela de modelaje y comprarme todo lo que necesitaba para que yo iniciara una formación. Me agenció ella. Bueno, queremos dejar un interrogatorio a nuestros televidentes y a nuestros oyentes, y es que muchas veces nosotros pasamos por dificultades, por rechazos, tanto de la sociedad como de nuestra familia o de las personas inclusive más allegadas a nosotros. Georgina tuvo un momento muy difícil con una persona muy influyente del medio, un gran diseñador. Cuéntanos qué pasó en este momento. Bueno, inicio mi carrera estudiando modelaje. Mi hermana hace todo lo posible para que yo ingrese a una muy buena agencia. Y empiezan las pasarelas, toda la emoción de que cuando uno está iniciando una carrera profesional, uno quiere que todo el mundo lo vea y en la mejor posición. Entonces, mi hermana en ese momento, hay un casting para modelar ropa de alta costura. Eran unos diseños divinos, pero resulta que en fotografía, las fotos que yo envié me veía súper alta.
y toman las fotos en un ángulo donde me veo de 1,80 prácticamente. Cuando llego a la prueba de vestuario, el diseñador tiene la foto en la mano y yo voy ingresando. El diseñador grita: ¿dónde está la modelo? Necesitamos a la modelo. En ese momento me decían Cielo. ¿Dónde está Cielo? Cielo no ha llegado. Y ya yo estaba ahí hace media hora. Y yo le dije: no, es que soy yo. Entonces, no, es que la manera tan despectiva en la que él miró, porque es que él hizo así y dijo: tú no sirves para modelo. ¿Qué te pasa? ¿Eres estúpido? Y yo me quedé así, y yo, pero soy la de la foto, y me convocaron a través del portafolio que enviaron. No, es que tú no sirves para modelo, no tienes ni la estatura, ni el cuerpo, ni el rostro, hazme el favor y retírate. Y estaban todos los modelos y demás diseñadores dentro del salón. Yo aguanté, yo dije: yo aquí no voy a llorar, y yo me senté, yo le dije: ok, está bien, muchas gracias, y me retiré. Pero una vez yo me retiré de esa aula, en mí entró una frustración que yo me imagino que le pasa a todos los modelos cuando le cierran una puerta. Yo dije: esto no puede ser posible. No es posible que me hayan tomado medidas, me hayan hecho venir aquí, gastar pasajes, y encima de eso me humillen delante de tantas personas. Y él llamó en ese momento a la escuela donde yo estaba y decía: es que me mandaste una buena para nada. Ya yo llevaba 1 año en formación. Y no es por decir nada, la formación es un poco dura, y yo soy muy disciplinada, entonces digamos que lo que yo me propongo aprender, yo lo aprendo rápido. Tengo un aprendizaje muy rápido. Entonces, desde ese momento yo empecé a investigar qué podía hacer yo para los modelos que estuvieran en la misma posición que yo, pudieran tener una puerta abierta y no fueran tan rechazados, o que no existieran esos estereotipos. Es que no deberían de existir. Desde mi punto de vista, respetando todo, pero así es esta industria en algunas ocasiones. Teniendo en cuenta lo que tú nos estás comentando, se me viene a la mente una gran cita de un gran psicólogo que se llama Rollo May. Él habla puntualmente, y lo cito, dice: lo opuesto a la valentía en nuestra sociedad no es la cobardía, es la conformidad. Tiene mucha razón, porque a veces nos enfocamos tanto en tener un estereotipo o solamente conformarnos con lo que nos dicen o lo que nos dan, y nunca pensamos más allá de lo que podemos tener. Yo siempre pienso que hay que tener un pie adelante, siempre, y prepararse. Para mí la lectura es lo más importante. Si las personas supieran la importancia que tienen de informarse, de leer, de capacitarse y de poder implementar dentro de la industria, utilizando los rechazos, las vivencias que han vivido anteriormente para poder impulsar a nuevas generaciones, nuevos talentos, sería perfecto. Cuéntanos, frente a las dificultades que has tenido, ¿en qué momento entendiste que lo único indispensable es la valentía para poderse levantar? Bueno, después de tantas lágrimas, tantos esfuerzos y tantos sacrificios, no puede ser en vano. Nada de lo que uno vive puede ser en vano. Siempre hay algo más allá, y la valentía es algo que, o sea, no es algo con lo que naces o con lo que aprendes en una escuela, no, eso es un aprendizaje de calle, como decimos normalmente. Es algo que tú tienes que vivirlo poco a poco, dificultades, tropiezos, personas, incluso las mismas personas que te hacen daño te están enseñando y te están convirtiendo en la mejor versión de ti. Entonces, a eso pues es lo que quisiéramos llegar todos. En nuestro podcast nosotros buscamos impulsar emprendimientos, diseñadores, historias reales, y hoy nos tienen una gran sorpresa sobre Cumbre Fashionista. Cuéntanos un poco de este proyecto. Bueno, es un proyecto demasiado hermoso que lleva 3 años en crecimiento. El año que he sido muy engañada para poderlo sacar adelante, porque me he tropezado con personas que dicen: no, yo te voy a ayudar, y terminan quitándome todo. Me pasó la primera vez, perdí 5 millones de pesos que tenía ahorrado para poder lanzar el proyecto, y la segunda vez perdí todas las oportunidades, digamos, porque me enfoqué tanto en sacar un proyecto adelante que me olvidé del mío, y puse toda mi energía, contactos, todo en ese proyecto, porque según me iba a ayudar a impulsar el mío, y no, me lo quitó todo. En esta vez, Cumbre Fashionista se dedica a impulsar a nuevas generaciones, nuevos talentos. No importa la edad, no importa la estatura, lo único que tienes que hacer es tener un talento y mostrarlo, no solamente quedarte con ese talento, sino mirar: bueno, yo puedo hacer esto, yo tengo la capacidad de enfrentarme a esto. Entonces, Cumbre Fashionista es un networking o una puerta abierta para modelos y diseñadores y artistas emergentes que deseen
compartir, mostrar su experiencia y conectar con personas que de verdad los van a impulsar. Este podcast busca que podamos dejar legados no solamente por el momento, por una tendencia, sino legados a largo plazo. ¿Cuál sería tu legado para nuestros oyentes? Bueno, mi legado en este momento es que tengan en cuenta que el arte de iluminar la moda siempre va a ser con visión única, pero más allá de eso es que siempre crean en sus sueños, en lo que son capaces de hacer y que ninguna dificultad, ninguna persona y ninguna piedra los va a detener para que ustedes puedan salir adelante. Mientras Dios sea el patrocinador oficial de nuestras vidas, cada parada será un éxito, entonces a luchar y a soñar en grande. Bueno, Georgina, te queremos dar muchas gracias por habernos contado tu historia, porque sé que para nuestros oyentes esto es muy importante. No importa la crisis, el dolor, los abismos que estés viviendo como persona, siempre hay una luz en el camino y una posibilidad de superación personal. Gracias por habernos contado tu historia y sé que nos vamos a ver en un próximo capítulo. Chao, recuerden que todo tiene su tiempo. El tiempo de Dios es perfecto y este va a ser el de ustedes por siempre. No se desconecten de nuestros próximos capítulos y aquí van a poder seguir viendo nuestras historias de redención. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.